Gracias, pastor, por darme la oportunidad en este día de poder dar una palabra. Espero que sea el Señor que me guíe, que sea todo lo que yo vaya a decir sea a través de su palabra para cada uno de nosotros. Les pido que abran su corazón, que me tengan un poquito de paciencia. Y el día de hoy quiero empezar leyendo Segunda de Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan con ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Empecé un poco fuerte, ¿verdad? Pero confíen en mí, confíen en el proceso. Esta palabra es fuerte y pienso que es importante que la conozcamos. Y para darles un poquito de contexto, esta carta la escribió Pablo, se la escribió a los Corintios en un momento en el que, un poquito sobre Corinto. Corinto era una ciudad próspera, era un punto donde había comercio, estaba entre dos mares, me parece, o en un mar donde entraban y salían barcos. Era un punto en el que había muchas personas de varios lugares. Era un lugar en donde había también muchas culturas. También se sabía o se conoce que esta ciudad, por su grandeza, por su economía, también era un poco, tenía mucho libertinaje. Había prostitución, ahí también había varios dioses, había varias religiones, estaba la diosa Afrodita. Entonces, este era es un punto muy importante y nos ayuda a entender por qué Pablo escribió esta carta. Esta es la segunda carta que le escribe a los Corintios. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Aunque Pablo pudo establecer una iglesia en Corintio y fue exitoso en eso, hubo quienes se mezclaron en aquellos seguidores de Cristo en aquel tiempo. Y en esta carta él les está advirtiendo, les está dejando saber, porque era importante que ellos supieran que había estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Es muy claro Pablo al decir esto. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí Satanás no es una imagen como la pintan, ¿verdad? Es un opositor, como nos ha enseñado el pastor, es un opositor que va en contra de la palabra de Dios. Y quiero que entendamos esto porque al conocer esta verdad también vamos a poder discernir en lo bueno. A través de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se nos avisa de estos falsos profetas en varias ocasiones. Está Gálatas 1, versículo del 6 al 8. Está Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Timoteo 4:3, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 6, y Primera de Timoteo del capítulo 6, versículo 3 al 5. Son algunos de los pasajes en los que se nos advierte sobre estos falsos profetas que se encontraban en este tiempo, pero que hoy en día también los hay en nuestro tiempo. Si ustedes salen por la calle, vamos a ver varias iglesias. No quiero desacreditar a ninguna, pero sí darles un ejemplo. Tenemos iglesias grandes, tenemos iglesias pequeñas, están las iglesias que les llaman en inglés las mega churches, ¿verdad? Son edificios grandísimos que llenan todos sus asientos. Tienen 3, 4 servicios y en cada servicio se llena de miles de personas. Y yo preparándome para este servicio me hacía esa pregunta. Si ustedes ven a nuestro alrededor, hay más sillas vacías que sillas llenas, ¿verdad? Domingo tras domingo hemos estado los que somos, dice el hermano Mario, estamos los que somos y somos los que estamos. Y en parte me ponía triste, yo decía, y me he preguntado varias veces, ¿por qué?
¿Por qué estamos así? Tenemos un edificio, pero más aparte del edificio, estas sillas, ¿por qué no las hemos logrado llenar? Ha sido algo que yo he tenido en mi corazón y lamentablemente como humana me comparo como cuerpo de Cristo. He dicho, ¿qué tienen esas iglesias que no tengamos nosotros? Y Dios es tan hermoso en su forma de respondernos, pero todavía no voy a llegar a ese punto. Es importante que podamos discernir entre esos profetas falsos, porque si no lo hacemos, hermanos, entonces nos estamos dejando guiar por una corriente de una doctrina falsa, con un evangelio falso o una verdad a medias. Algunas de estas iglesias tienen muy bonitos mensajes, ¿verdad? Llenan los estadios de personas porque el mensaje es motivacional, nos ayudan a sentirse mejor consigo mismos. Voy a dar el ejemplo de una iglesia, no la voy a nombrar, es un pastor muy famoso, pero en una entrevista a él le preguntaron sobre Cristo Jesús y él fue muy vago en responder con firmeza. Y él dijo, sí, yo creo en Cristo Jesús, pero pues Dios es quien puede juzgar a las personas. Conozco a personas de la India que tienen buen corazón y Dios es el que los puede juzgar. Y es verdad, no lo negamos, pero volvió en otra entrevista y volvió a hacer la misma respuesta, pero esta vez profundizó un poco más aún en su respuesta y en su explicación. Y la explicación fue de una manera políticamente correcta, pero de cierta manera negando a Cristo Jesús. Él quiso quedar bien con las multitudes. Él no quiso decir con firmeza, Cristo es mi Señor. En Juan 4:6 dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y un pastor que no puede declarar eso con firmeza, con seguridad, no es un pastor de Dios, no está dando una verdad basada en la palabra. Muchos de estos pastores pueden utilizar palabras de la Biblia, versículos de aquí y de allá, para dar un mensaje sobre natural, ¿cuál es la palabra correcta? Un mensaje tibio, un mensaje nada más que llegue al corazón de las personas y que los haga sentir bien en el momento, pero no un mensaje que los confronte con la palabra del Señor, con la verdad que es en Cristo Jesús. En Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. No podemos amar a Dios si no amamos a Cristo Jesús y no lo enseñamos como dice su palabra, con firmeza, sabiendo, teniendo esa certeza de que Cristo es nuestro Señor. Este pastor de esta mega iglesia que negó al Señor, como él hay muchos, y esa es la diferencia entre él y aquí. No estamos llenando las sillas, pero yo quiero que cada uno de ustedes le dé un aplauso al Señor y un aplauso para ustedes porque están aquí, están presentes, están tomando una palabra que tiene peso, que está fundada en el Señor. En Jeremías 3:15 dice la palabra, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. En estas palabras no dice con sentimientos, no dice que un pastor que los motive a cumplir sus metas, no dice que un pastor que los apapache cuando se sientan tristes o solos. Y a veces eso nos lastima, ¿verdad? Porque en nuestra humanidad queremos que nuestro pastor nos consuele y diga, ay, mi niña, como nuestros hijos con nosotros. En este versículo hay 3 palabras que son la guía para un pastor. Dice, os daré un pastor según mi corazón. Eso, la forma en la que yo lo entiendo,
es un corazón lleno de amor, como lo da el Señor, no como lo da el mundo. Igual la paz que nos da el Señor. Un pastor con paciencia, y creo que el pastor nos tiene mucha paciencia a nosotros, ¿verdad? Un pastor humilde, de un corazón humilde, no humillación, que es diferente, ¿verdad? Pero un pastor humilde que no busca su propio beneficio, que busca el beneficio del Señor, no busca el de nosotros, sino el que es y está alineado con el propósito de la palabra de Dios. En la palabra ciencia quiere decir conocimiento y entendimiento, no nada más lo que él piensa o lo que él cree, sino lo que está establecido en su palabra. Y inteligencia es ese discernimiento espiritual, esa guianza del Señor. Igual, no lo que él piense o lo que él sienta o lo que él crea. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que le demos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor. Porque entender y poder discernir nosotros entre un pastor falso, tibio, a un pastor fundado en el Señor, en su palabra, es muy importante que podamos reconocerlo. Nuestro pastor todos los días, creo que él nos empuja a ser mejor. Hay pastores que solo los domingos es su obra y ya no, entre semana ya no escuchamos de él. Sin embargo, nosotros tenemos el beneficio, el orgullo de poder escuchar la oración de nuestro pastor cada semana, sea un día, 2 días. Él pone una oración en los colaboradores y luego la compartimos en el grupo de las mujeres. Siempre está orando por nosotros. En los estudios bíblicos del martes y del jueves, antes lo teníamos el lunes con el hermano Mario y su esposa Rosy, lo tuvo también en Rosharen con la hermana Natasha. Estos estudios bíblicos, hermanos, nos llevan a crecer en el entendimiento de la palabra, a saber más allá de lo que leemos así por encimita. Nos lleva a profundizar en las palabras. El pastor dice, la palabra original significa esto, ¿verdad? Ahora que estamos estudiando Romanos los martes, yo nunca había leído el capítulo 8, que para mí el capítulo 8 ha sido una iluminación tan grande. Un compromiso que tienen los pastores es no nada más leer un versículo aquí y otro allá, sino darnos una explicación completa de la palabra y leer un capítulo de principio, un libro, perdón, de principio a fin es una gran responsabilidad y a veces los lleva a los pastores a confrontar las verdades que a veces son difíciles de confrontar, ¿verdad? A veces hay pastores que dicen, no, este versículo no lo voy a leer porque tengo que explicarles. Y el pastor es todo lo contrario. Él nos dice, a ver, siéntense, les voy a explicar esto. Él se preocupa por el crecimiento de cada uno de los que estamos aquí. No nada más de que él siga creciendo, él también se preocupa para él mismo prepararse para poder dar una palabra. Los martes él dice, me tuve que preparar, y a veces estamos en el estudio y se confunde con lo que está estudiando los jueves. No es fácil, hermanos. Uno pudiera decir, no, pues nuestro pastor, el pastor, pues él ¿qué hace? Él se prepara día a día para traernos este alimento. Este no es un alimento cualquiera, es un alimento que nos fortalece, que nos guía. Este es alimento que nos consuela en esos momentos difíciles, cuando estamos desganados, cuando queremos que alguien nos diga, ay, no te preocupes, todo está bien. El pastor nos ha enseñado a usar la palabra para esos momentos difíciles, para saber defendernos cuando estemos cabizbajos, tristes, incluso deprimidos, ¿verdad? Esta responsabilidad que tiene el pastor, hermanos, va más allá de lo terrenal. En Hebreos 13:17 dice la palabra, obedeced a vuestros pastores
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. El pastor va a dar cuenta por el alma de cada uno de los que ha estado aquí, de los que están aquí. El pastor va a presentarse al Señor y él va a tener que rendirle cuentas por el alma de Natasha, por el alma de mi hermana María, por el alma de mi hermano, de la familia Ocanas, de la hermana Nereida, de Melissa, incluso el alma de nuestros jóvenes. Qué responsabilidad tan grande es esa. No es un trabajo liviano, no es un trabajo que, pues el pastor solo el domingo. No, es una responsabilidad que a mí me da miedo. Pararme enfrente del Señor y decir, y que Él me pregunte a mí, Karen, ¿qué hiciste con tus jóvenes? Esto tiene mucho peso. No es algo que se deba de tomar como que si no fuera nada. Y hay de aquellos pastores que están guiando a sus ovejas de una manera incorrecta para su propio beneficio. Lo lamento por ellos, porque si algo he estado aprendiendo es que aunque Dios es grande en su misericordia, Él dice, no todo el que me diga Padre es mi hijo. Es que pastor, le agradezco. Pero también aquí nos llama a nosotros, en el mismo versículo dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí también nos llama a nosotros a ser cooperativos con lo que el pastor está haciendo. También nosotros tenemos una responsabilidad en esta obra. Y creo que lo primero es que entendamos algo, hermanos. Este compromiso no es del pastor. Este propósito no es del pastor. Esta es la obra del Señor. Y todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos un puesto, tenemos una responsabilidad, tenemos que ayudarles a nuestros pastores también. Aquí dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué nos dice esto? Yo tenía aquí un ejemplo de cuando los maestros tienen la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a leer, a escribir, las matemáticas, ciencia, etcétera, ¿verdad? Y al final del año cada estudiante tiene que tomar un examen. Y el examen va a decidir en dónde está cada niño. Bueno, a nosotros no nos han hecho un examen hasta ahorita, pero también nosotros vamos a tener que responderle al Señor, como con los talentos. Hermana Teresa, ¿qué hizo? Hermana Nereida, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su fruto en este propósito del Señor? Nosotros también tenemos que ser obedientes a la palabra, tenemos que hacer ese esfuerzo para no solo venir los domingos o estar los sábados, como dijo nuestra hermana Lupita. Algo que también he compartido es ese mismo pensamiento. ¿Estamos haciendo lo suficiente? No es para el pastor. Creo que ese es lo primero que tenemos que entender, que esta no es la obra del pastor, sino que es la obra de Dios. Nosotros vamos a tener que responder y Dios nos llama a esto. En Efesios 4:12 dice su palabra: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos y cada uno de nosotros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos nosotros tenemos que llegar a la plenitud de Cristo, ser esa expresión, ser lo que Dios nos llama a ser, compartir su palabra, el evangelio de Dios. Hermanos, quiero hacerles una pregunta y si alguien me la puede contestar estaría aún mejor.
¿Qué pasaría si el día de hoy el pastor nos dice, hermanos, he tenido una carrera larga, pero hoy decido retirarme? ¿Qué haríamos? ¿Nos sentiríamos tristes? ¿Qué más? El pastor hoy decide retirarse. ¿Hemos reflexionado en eso? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿Qué haríamos? ¿Quién seguiría aquí en Masters Road en español? ¿Seguiría Masters Road en español? ¿Seguiría existiendo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Uh-huh. Uh-huh. Yo les invito a que mediten en esa pregunta. ¿Qué pasaría si el día de hoy nuestro pastor dice, hermanos, les agradezco, pero hasta aquí llegó mi carrera? ¿Seguiría existiendo Masters Road en español? ¿O cada quien dice, no, bueno, aquí cada quien para su casa? ¿Cómo va el dicho? Se rompió una taza y cada quien para su casa. ¿Mande? La obra tiene que continuar. ¿Y quién la va a continuar aquí? ¿Verdad? Es cierto, la obra va a seguir. El Señor no se detiene. Si el pastor se retira, Él no se detiene. Pero la pregunta es para que reflexionemos en nosotros mismos. ¿Qué haríamos? ¿Nos vamos a otras iglesias? Podemos hacerlo, hay muchas iglesias. Pero nos darán esa palabra que tiene ese peso que va con la palabra de Dios, o va a ser una iglesia religiosa, tradicional, legalista, o una iglesia que solo nos motive por el momento, pero que a la larga no tenga valor. Lo que dijeron las hermanas es correcto. Nos sentiríamos tristes, ¿verdad? Pero creo que ese es el reto para cada uno de nosotros. El pastor tiene que empezar a planear si es que algo llegara a pasar. ¿Quién va a tomar el puesto aquí? Vamos a respaldar nosotros como hermanos esta obra de Dios, que la obra de Dios no para. Esta obra sigue sin o con nosotros. Algo también que dijo la hermana Natasha y el hermano, claro, la obra tiene que seguir, pero creo que el orgullo o se me fue la palabra, la mejor recompensa para un pastor es que él pueda decir, ok, hermanos, yo me retiro, pero aquí está el hermano Mario, la hermana Natasha, que nos van a ayudar a seguir con esta obra. Y que cada uno de nosotros vamos a apoyar con ese amor, porque es el amor para Cristo y en Cristo. Muchos se preguntarán por qué hoy decidimos que la mayoría se sienten en medio. Es porque lo que yo tenía en mi mente era mostrar como cada uno de nosotros que está atrás y al lado, estamos atrás y al lado de nuestro pastor, respaldándolo, apoyándolo emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, ayudándole, como cuando Moisés tenía que levantar las manos y se había cansado, que nosotros seamos ese respaldo para nuestro pastor, que le ayudemos a levantar esas manos para que esta obra pueda seguir y no se acabe, hermanos. Cada uno de nosotros tiene también un trabajo que hacer, y es apoyar a nuestro pastor, apoyar al cuerpo de Cristo en Masters Road, seguir con esta obra. Necesitamos ayuda en varias áreas, en varios departamentos, y yo confío y yo creo y yo sé que poco a poco estas sillas se van a ir llenando de personas que no buscan una motivación temporal, sino una palabra firme que va alineada con el propósito de Dios. Pero todos nosotros tenemos que empezar a trabajar en eso. Las sillas no pueden llenarse solas, las necesitamos ayudar nosotros a compartir. Esa va a ser la recompensa más grande de nuestro pastor.
Y por supuesto, está de más recordar, hermanos, esta obra también requiere finanzas, también requiere ese apoyo económico. Y doy gracias a Dios por el corazón de cada uno de ustedes, porque como secretaria, tesorera de administración y del audio y maestra de los jóvenes, puedo ver el corazón agradecido de cada uno de ustedes. He podido ver que ustedes abren su corazón y si $1 dan, ustedes lo dan con todo amor. Y he podido ver quienes han podido dar más también lo hacen, no para gloriarse y no de mala fe, no de mal gusto. He podido ver que esta iglesia ha sido próspera y seguirá siendo, porque es Dios quien va a suplir y quien sigue supliendo para su obra. No tengo la cita exacta, pero es un versículo que lee la pastora, que desde las barbas, ¿cómo va, pastora? Y baja hasta el fondo. Si nuestro pastor es nuestra cabeza en Masters Road en español, es la cabeza aquí en el cuerpo de Cristo. Nuestro pastor, si nuestro pastor es exitoso en esto, también vamos a hacerlo nosotros, hermanos. Y no lo quiero decir en forma de terrenal, ¿verdad? Pero si nuestro pastor es bendecido, cada uno de nosotros que ya somos, quiero aclarar, ya somos, pero no podemos tener un papá que esté sufriendo, ¿verdad? Y nosotros bien acá. Esto es algo que yo siempre me he preguntado, ¿cómo hay personas que viven en unas casas hermosas, pero sus padres biológicos no están en la misma situación? Eso a mí me da mucha tristeza. Y nuestro padre espiritual es, para mí, en la forma en la que lo medito, es igual. Y tampoco estoy diciendo, hermanos, que tenemos que dar para que seamos bendecidos, porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y cada uno de los que estamos aquí ya somos bendecidos. Pero sigamos honrando a nuestro Padre de tal manera. Hay controversia con lo del diezmo, que si se da o no se da. Y a lo que yo he leído en la palabra del Señor, pues el diezmo era del Antiguo Testamento. Sin embargo, sí se nos pide que honremos doblemente a aquellos que están haciendo la obra del Señor. Honrarlos con nuestro amor, nuestro apoyo y también con las finanzas. El pastor puede obtener un trabajo, no hay duda. Yo he sido testigo porque he llegado a la casa del pastor y él llega corriendo y me dice, hermana, es que anduve afuera, ¿verdad? El obtener un trabajo sería lo de menos, pero entonces nos estaríamos perdiendo de lo hermoso de la palabra de Dios. Necesitamos líderes y pastores. Tampoco tengo el versículo, lo hubiera sacado, pero dice que hay mucho trabajo y los obreros son pocos. Y son pocos los que están alineados a la palabra del Señor. Entonces hay que cuidar a aquellos que se están tomando el tiempo, la delicadeza de hacer esta obra, que no es fácil, hermanos. Y con eso yo termino, y aún así les pido que sigan meditando en esta palabra, en esta pregunta que les hice. ¿Qué haríamos si el día de hoy nuestra familia pastoral nos dice, hermanos, hasta aquí llegamos? ¿Qué haría cada uno de nosotros? ¿Qué responsabilidad aceptaríamos para seguir con esta obra? Sería muy triste que si el pastor por X o Y razón ya no está aquí, que el cuerpo de Cristo en Masters Road ya no esté. Extrañaría a la hermana Lupita, a Melissa, nuestra hermana María, nuestra hermana Ana, Natasha. Tenemos que seguir creciendo también, hermanos, antes de que se me olvide, unidos. Ese es otro motivo por el cual quería que todos nos sentáramos aquí juntos. Que sigamos creciendo en unión, porque somos un organismo en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos un órgano, un organismo importante. Y lo que le pasa a nuestra hermana Ana nos tiene que afectar a nosotros y ver cómo le ayudamos,
cómo ayudamos a nuestra hermana Melissa, a Natasha, cómo nos apoyamos unos a otros. Porque no podemos ser todos por cada quien por un lado, porque entonces no nos estamos moviendo juntos en unición. No somos una banda. ¿Han escuchado una sinfonía? Cada uno tiene una parte especial, pero tenemos que trabajar juntos para crecer, para que esta obra crezca y cada una de estas sillas se llene con alguien que está listo a recibir la palabra de Dios, hermanos. Con esto me despido. Démosle un aplauso al Señor y a nuestro pastor. La gloria para el Señor. Amén.